Mira, voy a leer el Quiero que lo comentario sepas. abajo. Pero, dame un segundo, voy a leer los comentarios. Dice J. La comida debería ser considerada como nuestro remedio. Los sabores solo están en un momento. Dice la May, pero qué absurdo, en base a lo que, como los tienen previsto, para que se entienda. A lo estético, Claro, a dice eso Máximo, así lo decime. dicen las ISAPRES también, es estético. Eso es lo estético, dice Bryce, exacto. Dice la Elizabeth, comer sano debería ser una prioridad desde la edad preescolar, foros, especialistas, trabajo, etcétera. Marco, continúa con la siguiente pregunta, por fin. Eh, claro, si bien José nos va a plantear desde cómo se está abordando ahora en Argentina, porque tuvo que ir a Argentina, pero eso también da a demostrar la carencia que nosotros tenemos en nuestro sistema de salud. Ya el paralelismo, ¿cierto? Este paralelo que existe desde Argentina, Chile, teniendo los recursos Chile de poder generar un impacto en salud. Y en ese Marco, sentido, voy a decir algo. dígame. Voy a decir algo. Chile tiene, si no es a nivel de Latinoamérica, uno de los mejores equipos, y Argentina lo reconoce, Mira, uno de los equipos, tiene los mejores equipos de cirujanos bariátricos de Latinoamérica. El Están siendo tema, desperdiciados. el tema es que nosotros igual hemos conversado con gente del mundo por teniendo esta perspectiva, ¿cierto?, del tratamiento, porque la cirugía bariátrica tenemos que entender que es algo más invasivo, pero previamente a la cirugía debiesen haber otras áreas preventivas, el tratamiento farmacológico, ¿cierto?, desde la alimentación saludable, pero en su conjunto, tanto desde el tratamiento, desde la atención primaria de salud, desde que la persona pueda pagarse una cirugía bariátrica, en ninguno se cuenta con un equipo multidisciplinario de seguimiento posterior a eso. De hecho, la cirugía bariátrica, normalmente, cuando tú pagas por el bono PAT o quieres pagar particular, lo que normalmente dicen ellos, ya, pero vente a mi equipo, ellos tienen un equipo pero particular que te puede atender. Ahora, si eso lo traducimos al 74,4% de la población en Chile, que lo más probable es que no tiene para hacer un seguimiento, porque tenemos que entender que una nutricionista, un psicólogo, el control con médico en un mes, toda la semana, no da el bolsillo para aquellas personas que se puedan que han sido operadas, ¿cierto?, por el sistema público. Por lo tanto, ahí da a entender también, José, claro, o sea, tenemos una carencia muy grande en Chile con respecto a cómo estamos siendo abordados el tema de la obesidad, desde el tratamiento como tal, y por eso nosotros luchamos que la obesidad sea declarada una enfermedad crónica, porque al ser crónica podríamos intervenir, ¿cierto?, como una patología GES, y eso quiere decir que de Arica a Punta Arena, en todos los SFAM debiesen haber tratamientos validados por el Instituto de Salud Pública y que las personas puedan tener acceso a este tratamiento y paralelamente con un equipo multidisciplinario que se capacite. Y en esa misma línea, José, eh, bueno, que la pregunta, si bien la hago para el sistema chileno, pero ahí vamos dándole, ¿qué esperamos, cierto? ¿Qué esperan las personas en general en Chile con respecto a este mismo tema, los sistemas de salud? Para todas las personas que viven con obesidad. O sea, esperan mayor recurso. ¿Tú cómo lo ves? ¿Tú ves que de aquí a 10 años más aún no vamos a estar focalizándonos en la obesidad como una enfermedad crónica? ¿O sientes que igual va a haber un despertar acá desde el mundo político, desde el mundo del sistema de salud que va a generar un cambio en ese sentido? ¿Cuál es tu No perspectiva? sé, que mi perspectiva es bastante particular, Marco. Creo que si la cabeza no cambia, es como la mente del paciente. Si la mente no cambia, es muy difícil que vayan cambiando hacia abajo las cosas. Se ha hecho un gran trabajo. Eso creo que hay que reconocer y estar desde lo que han hecho muchas organizaciones, eh, desde el mundo civil y médico, por dar visibilidad a esto. Pero es un trabajo largo. No sé si en 10 años más vamos a tener algo mejor de lo que tenemos. Y esto Ahí, no va a hacer, y esto quiero que entienda la gente que pueda estar escuchándonos de Chile. No es un tema político. La salud es una responsabilidad de todos y todas.
No va que si el gobierno de turno es de mi afinidad o no. Esto va, es mucho más grave, es mucho más complejo. Señores, aquí estamos hablando de vidas que están en riesgo. Estamos hablando de la integridad física y mental de personas que necesitan también desarrollar y tener una vida. Voy a leer Exacto. comentario. Un Dale, segundo. dale. Recuerden a las personas que nos ven, sigan la cuenta Procura, para que después Procura pueda hacer este tipo de entrevistas, para que les dé más tips sobre el tema de combatir la obesidad, cómo superar, apoyar, compartir. Dice acá abajo el máximo. El problema base es que en Chile es muy cara la salud mental y de ahí todo empeora. Dice Elizabeth, la cirugía Ujú. bariátrica no debería ser Ujú. abordado y visto por algo estético. Dice más abajo, saluda al Fabián, saluda amigo. Dice el J, la base de la comida en Chile son las papas, el arroz, las pastas, el pan, etcétera. Sí. Dice por acá, así es, debemos educar a la sociedad. Dice, yo soy Groot, yo tengo unos kilitos de más. Y hasta ahí estaremos. Marco, continúa con la siguiente pregunta. Eso. Bueno, Adelante. tomándome de esas palabras, José, debemos, esa es la idea de nosotros, unir fuerza de poder generar la toma de conciencia. Debemos entender que una sociedad civil unida y en movimiento salen las leyes. De hecho, la mayoría de las leyes en el Senado son por movimientos sociales. Sí. Entonces, Mira, así como la ley Ricarte Soto, la mayoría de las leyes que han salido en el gobierno son por manifestaciones, ¿cierto? O porque hay un sentir colectivo que ujú, requiere alguna coyuntura, alguna coyuntura social, como la obesidad, como cualquier otra patología, sea abordada. Debiésemos, en su naturalidad, poder comprender qué es lo que hay detrás de una persona obesa. Y desde ahí los profesionales también se deben capacitar en ese aspecto de la escucha activa, de poder trabajar mucho la empatía con las personas porque normalmente los médicos, y me ha tocado hablar con médicos donde le mandan a las personas a trotar, le dicen, tienes que hacer, cierra, inclusive me ha tocado, cierra la boca y haz más ejercicio. Ese es como el concepto. Entonces, ahí uno se da cuenta, y con la fundación hemos estado tanto en el ministerio, en el Congreso, hemos estado en el Día Mundial de la Obesidad, en diferentes lugares, en asociaciones médicas, donde si las universidades no están preparando a los médicos, hasta un par de añitos, no los preparan en obesidad. Nos preparan cómo abordar, a tener un abordaje integral con respecto al tema de la obesidad. Por lo tanto, al haber un desconocimiento, lo más probable es que van a seguir con estos paradigmas o formas de tratar a la gente. Y no entender a la persona como una persona, un ser humano que necesita orientación, necesita ayuda, y no solamente es de un mal hábito o porque come mucho solamente, como le decía anteriormente. Como fundación queremos lograr el concientizar a la comunidad, así que te agradezco desde ya. No tengo más preguntas, así que podríamos ver los Podríamos empezar a interactuar comentarios, con la seguir gente. alguna pregunta que hay acá. No, de Dale. hecho, podríamos subir la gente que quiera subir, a integrarse, a hacerle preguntas al José también, pero voy a leer los 26 los comentarios que tengo ahí. sí, por favor. Dice Fabián, saluda a mi amigo Fabián, dice, por mucho tiempo todos sentían estar solos, ahora tenemos las herramientas para juntarnos y apoyarnos. Dice Karen, vengo recién entrando al live y me interesa el tema, pero aún no sé de qué forma me podría me podrían ustedes como explicarle un poco. Creo que ya si te quedaste acá en el live sabes que estamos hablando sobre el tema de la obesidad y José Manuel está contando un poco de cómo fueron sus procesos, Marco está también explicando lo que es Procura para que siga la Procura junto con Marce. Dice más abajo, dice Fabián, aunque el gobierno no lo quiera, podemos lograrlo. Dice, saluda acá a mi amigo Perfil Oculto. Dice Fabián, exactamente, es un tema que por mucho tiempo se evadió, ahora se puede hacer. Dice, qué bueno, dice Elizabeth, que puedan visibilizar este tema. Es algo tan primordial. Yo por mucho tiempo sufrí de obesidad infantil. Ahora estoy gordito, pero nomás unos poquitos, dice el Fabián. Dice acá, es más fácil conseguir especialistas para salud mental de forma particular que por salud pública, dice tu destino Ah, final. sí, bueno, ahí el, Solo, el solo seguidor, el seguidor viene a reforzar lo que estamos diciendo. O sea, la gente, lamentablemente, la gente que puede tener dinero y acceso a tratamientos particulares, la gente existe. O sea, lo que nosotros no estamos inventando la rueda con respecto
a que tiene que hacer un abordaje multidisciplinario, pero lamentablemente en el sistema público no se da, por ejemplo, no hay un programa que te diga el programa de obesidad que te permita focalizar la atención, los tratamientos y que exista una misma identidad del programa y abordar al paciente que sufre con obesidad, sino que todo es como digregado, entonces se genera esto que te decía, que la gente no va al sistema público porque Ahí, sabe ahí hay que un hay un punto. desconocimiento. Sí. A ver, entender que, como te dije, el tema ambulatorio que se trabaja la obesidad, porque se vende, hay una gran venta de, eh, ¿cómo se llama esto? De equipos multidisciplinarios, pero son solamente para el tema cirugía. La cirugía en la pirámide terapéutica es la última herramienta para poder tratar la obesidad o el sobrepeso. ¿Ok? Mira, un El, pequeño la- paréntesis abajo. Mira, voy a saludar al Géminis. Saludos, amigo Géminis. Dice, de hecho sí lo hay, es el PAES. ¿Qué pueden responder en base a eso? Yo, con mi experiencia con respecto a todo el camino que tuve que recorrer con mi hijo, efectivamente existen algunos centros médicos privados donde te ofrecen un tratamiento integral, pero entre comillas, porque integral no tiene nada, y es privado, donde tú tienes que pagar por cada atención. O sea, si te pasas Ujú. el equipo multidisciplinario, tienes el psicólogo, tienes el médico de cabecera, tienes la persona que te hace ejercicio y para de contar, y la nutricionista. Y eso es el equipo multidisciplinario que a mí me parece Claro. insuficiente, Dice primero, Géminis y por abajo cada que uno es A un tienes que ver, programa pagar de por separado. prevención. Dice que es un programa de prevención. Y el Bryce pregunta que qué opinan de los tratamientos de inyecciones. ya, Pero yo le antes de voy a eso, responder pero a espera un poquito, Edward. José Más. Espera un poquito. Subió Elizabeth y subió Máximo, para que los saludemos Ok. ellos también. Elizabeth, ¿qué Hola quería Ah, Elizabeth, complementar hola usted? perfecto. Máximo. Hola, hola, Y para hola. que después hable Máximo también. ¿Cómo está? Hola Máximo, Dele, Elizabeth. Mire, buenas noches a todos. hola Buenas Bueno, Elizabeth. este noches. tema que ustedes están abordando, realmente a mí me encanta. Siento que yo trabajo con niños en edad de preescolar. Siempre he criticado el sistema, que siento que la alimentación que imparten tanto a jardines, colegios, liceos, no hay digamos, a ver, abaratan recursos, en mi punto de vista muy personal, siento que abaratan los recursos, no se destina los dineros que se deben destinar, porque comer sano no es barato, aquí en Chile es muy caro, ¿ya? Y no lo hacen, porque yo, no sé, a mí hasta pena me da tener a veces que estar exigiendo a niños que coman, ¿cierto? Porque es una cantidad de carbohidratos que a mí me sorprende. Yo realmente no soy una experta en alimentación, no soy nutricionista, ni mucho menos, pero me sorprende enormemente ver, no sé, mezclas de alimentos que yo sé que son súper nocivas para el organismo. Y aquí no se trabaja, es lo que yo puse abajo, de que hubiera haber un trabajo articulado, tanto, ¿cierto?, del área de educación, familia, que vinieran gente que es experta en nutrición y que realmente se diera la importancia de que se destinaran recursos, ¿ya? Tanto, porque hay tantos niños que seguramente por salud mental se vuelven con una ansiedad incontrolable y que comen muchísimo y en la casa hay una irresponsabilidad para que el niño no moleste o no esto, porque papás saturados por el trabajo, ¿cierto? Y como que lo más fácil es decir, ya cómase las papas fritas y esté todo el rato sentado viendo una película, por decir algo, y no haya ejercicio, no se Mm. destine a hacer más actividad física, ¿ya? Entonces, eso es como lo que pudiera yo exponer, o sea, me encanta, lo felicito realmente por el tema que están exponiendo. Gracias, Elizabeth. Máximo, ¿qué te gustaría opinar a ti, amigo? Lucero, tanto tiempo, hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos, un abrazo. Buenas noches. Tengo harto que preguntar y harto que opinar, pero voy a tratar de Dele. resumir lo máximo posible. Eh, una de las cosas que a mí me llama un poco la atención es que si yo le pregunto, no sé, a Josema, tú realmente, antes de que estuvieras en tratamiento por tu problema de salud, ¿sabías
cómo comer bien? No, ¿Y el error estaba en las cantidades o en lo que comías? en las cantidades y en lo que comía. Entonces, el gran problema para mí parte por un lado en la razón por la cual comemos mal. Luego, para mí evoluciona en cómo yo lidio con el placer que me otorga la comida por las cosas que quiero satisfacer, ¿cierto? Creo que tiene un enfoque psicológico súper importante. Creo que en los colegios hoy día no se enfocan en ayudar a los chicos a lidiar con sus emociones, ni con los sentimientos, ni con las cosas que van afrontando, y obviamente ellos buscan el placer donde lo encuentran, y lo más rápido es la comida. Y creo que también se ha desincentivado mucho el tema del ejercicio. Si día de preguntar a los cabros chicos en el colegio, creo que tienen educación física una vez a la semana y con suerte una hora. Entonces, al Exacto. final el sistema te va predeterminando. ¿Por qué? Porque el sistema te predetermina de qué manera. Te tienen 45 minutos, una hora y media sentado en una clase y te dan 10 minutos para ir a estirar las piernas. Y luego otros 45 minutos, una hora y media sentado y te dan otros 10 minutos para ir a estirar las piernas. O sea, el sistema desde pequeño te enseña que tú no te tienes que mover más que 10 minutos cada una hora y media. Y luego ese patrón se repite en la universidad. Y luego ese patrón se repite en el trabajo. Y Ujú. finalmente, la gran mayoría de tu tiempo tú no mueves tu cuerpo más que lo mínimo necesario, que no necesariamente es lo que necesita tu cuerpo de acuerdo a lo que consumiste como alimento. Entonces al final se vuelve como un ciclo, un círculo vicioso. No sé Un si me círculo explico. vicioso, exacto. Mm. Pero ahí es donde nosotros tenemos los que vamos adquiriendo conocimiento, que somos ínfimos en relación al total de la población, en poder cambiar ese círculo vicioso por un círculo virtuoso. Eh, Eh, Dime, Marcela. yo quiero aportar una pequeña cosita que es sumamente importante y relevante, partiendo por el estigma que tiene esta enfermedad. Esto se asocia única y exclusivamente a una malnutrición por exceso, pero Ujú. lamentablemente esa no es la realidad de esta enfermedad. No. Es una enfermedad multifactorial que puede influir genética, puede influir un tema hormonal, un problema ambiental. Pensando, por ejemplo, en el embarazo, en el momento de la gestación, cuando una mujer presenta una diabetes gestacional, ya predispone al bebé a que venga con cierta posibilidad de generar también una obesidad. Eso por ejemplo. Ujú. Por otra parte, nosotros como fundación empezamos como trabajar en el tema de la prevención enfocado solo en los niños, partimos con esa idea como infanto juvenil, pero en el camino nos dimos cuenta que hay personas adultas que ya están con la enfermedad y no podemos segregarlos, tenemos que también trabajar por ello. Tuve la posibilidad esta semana que pasó de ser examinadora de un CIMSE en los colegios, en un sexto básico, y una de las cosas que nos advierten es que tenemos que tener un trato especial con los niños del programa PIE, que son los niños que tienen trastornos de espectro autista y todos estos casos. Quiero hacer relevancia en esto porque los niños TEA, las mamás también estuvieron en el silencio absoluto por mucho tiempo y lucharon como comunidad, como sociedad civil, lucharon hasta conseguir que hubiera una ley que los apoyara y respaldara económicamente para que esta ley pudiera preparar a los docentes, pudiera preparar los espacios, pudiera tratar a los niños de forma distinta y poder integrarlos además. La lucha que nosotros hacemos como fundación va por el mismo camino. Entonces, ¿qué es lo que pretendemos? Ahora, como yo tengo esta experiencia, también quiero sumar, los niños TEA tienen una alimentación especial. ¿Por qué? Porque el tema de que ellos comen cosas distintas, también hay una alta tasa de obesidad en los niños TEA. Y nosotros como fundación no lo habíamos considerado porque no lo conocíamos. Pero también tenemos que sumar a estos niños porque las sensaciones de ellos o el tema de, no sé cómo le llaman, Marco, a lo mejor tú me puedes ayudar con lo que es la textura de los alimentos, y las mamás por desconocimiento también caen en el mismo error de las mamás con niños con obesidad, de decir ya por último, si come pura papa, démosle pura papa, pero en el fondo no los están ayudando. Por eso lo importante aquí es que la comunidad procura eduque a la sociedad y para ello necesitamos profesionales que se quieran sumar a nuestro equipo desde su vereda, desde su conocimiento, para poder aportar
y poder ser un vínculo entre el paciente y el tratamiento. Mira, el programa se llama Vida Sana y Obesidad. Ese es el programa que existe en Chile y existe a nivel FONASA. Uno puede Sí ir lo conocemos. a cualquier centro de salud y acogerse a ese programa. Ese programa existe de niños de 6 años hasta personas de 65 años. Lo conozco porque estoy participando en ello, Marcela. Ya. Y también aparte de tener una hemiplegia izquierda, tengo obesidad, ¿sí? Entonces estoy inserto en ese programa para poder, estoy con un psicólogo, con una nutricionista, con un médico que revisa completamente cómo está mi corazón, cómo funcionan mis músculos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Se entiende? Yo, por Sí, ejemplo, perfecto. por el problema de mi hemiplegia izquierda, yo tengo todo mi centro de gravedad hacia el lado derecho. Entonces, sobrecargar todo mi lado derecho con mi peso ocasiona un problema mayor, porque, por ejemplo, las venas se empiezan a ensanchar, ¿sí? Genera varices, genera otras condiciones que también son un problema. Entonces, todo eso me está ayudando. Por ejemplo, el psicólogo me ayuda al tema de ir dejando de a poco eh, eh, el tema del azúcar, el pan, y todas esas cosas que te hacen de repente los dulces, etcétera, etcétera. Todo no te ayuda en el fondo a estar en un peso normal, por decirlo de alguna manera, Ideal. te ayuda el psicólogo y la nutricionista, te ayuda a reemplazar ciertas comidas, pero también va en la voluntad de la persona, o sea, tenemos que tener conciencia que la voluntad de la persona también es importante, porque si le echamos la culpa que no tenemos profesionales que nos puedan ayudar, si nosotros no somos capaces de no autosabotearnos, porque generalmente nos autosaboteamos. Estoy seguro que todos los que están aquí alguna vez han dicho, voy a dejar de fumar. Y a las 3 semanas vuelven a fumarse un pucho. Ah, sí, un pucho nomás. Pero después vuelven a fumar, siguen fumando como fumaban habitualmente. A todos les pasa. Y un problema de depresión. Como tú dijiste, Marcela, hace un rato atrás puede ser multifactorial. Es cierto, Exacto. puede ser multifactorial, pero también tiene que ver con la voluntad de la propia persona para poder salir de su propia condición. Por ejemplo, yo conozco una persona que tiene diabetes tipo 3, que es la peor, que te genera que en el fondo todo lo que tú comas te hace engordar, pero esta persona hace deporte y se ve bien, se ve con su peso normal, su estructura física está bien, tiene los músculos desarrollados, tiene una buena pared abdominal y y te lo digo porque yo conozco a esa persona directamente, o sea, he visto cómo ella evolucionó. Entonces, eh, hay que, hay que, hay que buscar alternativas y existen las alternativas, pero uno las tiene que buscar para poder también autoayudarse, no esperar a que como siempre se nos espera, que los otros ayuden por ejemplo, que yo esperar sentado que me vengan a ayudar cuando eso es imposible. Nadie va a venir a darme las cosas acá a la casa, nadie me va a venir a decir, oye, estás gordito, así que ahora ven para que entre al programa y te podamos ayudar a adelgazar. No, tiene que ver también con un componente que es importante, que es la fuerza de voluntad, creo yo. Muchos Dale, lo están pidiendo su dale, cuenta personal. de ahí, Josemar, y me gustaría responder alguna cosita, Solga, que me parece bastante interesante lo que menciona. Josemar, dale, Sí, respóndeme yo ahí. creo que es necesario responderle a Edward la pregunta que hizo él hace un rato, que qué opinaba de los tratamientos con inyecciones. Si Edward todavía está acá, le quiero responder que sí estoy de acuerdo
pero todo lo que tiene que ver con farmacología, porque también la inyección es farmacología, todo visto desde el área, desde el apoyo nutricional que le puedas dar. Ejemplo, acá en Argentina conocí una medicación que me ayuda con la inhibición del apetito, que se llama Saxenda. Aquí se llama Eh, Celtics. Perdóname que exacto. te... Sí, 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 tal cual, así se llama en Chile. Así que sí estoy de acuerdo porque te ayuda al tema del control del hambre cuando los hábitos todavía no están plenamente desarrollados. Ozempic también, exacto. Esa es una nueva, es muy nueva, está aprobada, es muy buena porque se ocupa pero son todavía muy caras. El costo de estas medicinas el costo es elevadísimo. Marco, Marcela, Lucero y todos los que han estado acá, quiero agradecerles. ¿Por qué me voy a Ujú. tener que ir? Ujú. Porque son las 11 de la noche acá. Y acá tenemos un lema en la clínica. El que no descansa, no va. Y quiero Muchas gracias, pues. agradecerle Ya pues, muchas a gracias a ti, José. todos por Vale Que por tengan buen ayudarnos a tu descanso y se visibilizar. agradece. experiencia, amigo. Vale por participar con la Fundación Procura. Acuérdense, la gente seguirá a Procura acá, chicos. Ya, José, descansa, weón, se agradece todo. Muchas gracias por la gente que Cuídense, trajiste. Muchas gracias bendiciones por para tu todos experiencia, y mi muchas mi gracias. rey. Cuídense, mi Chao, hermanazo. Que gracias a esté ti. bien, pues. Un Estamos al abrazo, habla. Buenas cuídate. noches. Chao, Noches. José, que Fuerza, descanses. vamos que se puede. Oye, Chao, lo que yo chao. quería aportar era que el Sentis lo que hace es un regulador de ánimo. Ajá. Sí. Es un estabilizador del ánimo. Por eso te quita el apetito. ¿De acuerdo? Mira, Buena, existen varios. Nosotros como fundación hemos tenido acercamiento a Sentis, Axacenda, Ajá. mencioné uno que es el que estoy ocupando yo ahora, que es Contrave, que es una pastilla, no es una inyección, Ajá. pero son basados justamente en tratar de inhibir la ansiedad por el apetito. Pero Exacto. yo quiero hacer referencia a esto. O sea, tenemos varias formas o tratamientos de abordar la obesidad como tal. No estamos hablando de la prevención, ya estamos hablando de la enfermedad que está localizada ya. Ujú. Tenemos el tema de la cirugía, tenemos los fármacos, pero como decía Marco anteriormente, el tema de la cirugía es muy invasiva y el fármaco por lo general es muy lento. Entonces, ¿qué pasa? Que seguimos con la misma dinámica que el paciente, si no tiene los recursos económicos para adquirir estos tratamientos que son carísimos, puede comenzar a lo mejor el tratamiento, permanecer con esto 1 o 2 meses y en 2 meses el organismo no se alcanza a acostumbrar, entonces vienen las recaídas y las ganancias de peso. Ojo, que hay algo súper importante, y Nosotros recetamos. discúlpame que te interrumpa, Marcela, hay algo súper Ujú. importante. El Sentis solamente se puede tomar por 3 meses, como todos los medicamentos, eh, Exacto. porque genera un efecto rebote. Ojo con eso. Y es una responsabilidad propia del país, donde nosotros como sociedad civil tenemos que hacer presión para que lo primero sea declarada como una enfermedad crónica, porque hasta el minuto está declarada como una enfermedad no transmisible, y ya logrando eso, que el Senado pudiera considerarlo como ley y así poder contar con los recursos económicos como se logró para los niños TEA, y así poder abordar y poder integrar a estas personas, porque yo te pongo ejemplo, o sea, ¿qué hacemos con un paciente como Josema que tiene que viajar en avión?